Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más grabadas a fuego en la cultura occidental, pero con un giro de 180 grados. Vaya tema. ¿Y si el mayor villano de la historia, Judas Iscariote, no fuera un traidor, Uf, sino una figura trágica, profundamente incomprendida? Esa es la pregunta que plantea Jeffrey Archer en su novela El Evangelio según Judas. sí. Un libro que se atreve a reescribir la historia desde la perspectiva del mismísimo hijo de Judas. Es que la premisa es increíblemente audaz. Hay que dejar algo muy claro desde el principio. A ver, Esto no es un texto antiguo que han encontrado en una cueva. no, para nada. Es una ficción literaria. La novela se presenta como si fuera un evangelio, sí, escrito por un tal Benjamín Iscariote, que tiene una misión, titánica. Limpiar el nombre de su padre. Exacto. Y lo fascinante es cómo se construyó. Porque tienes a Jeffrey Archer, que es un maestro del suspense, tejiendo la trama para que te atrape. Que te engancha, sí. Pero por otro lado tienes a un teólogo, Francis Moloney, asegurándose de que todo, el contexto, las costumbres, el lenguaje, fuera creíble para alguien del siglo I. Claro, para que no chirríe. Eso es. El resultado es una historia que busca ser verosímil en dos épocas a la vez. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a analizar cómo esta novela deconstruye pieza por pieza la figura del traidor por antonomasia ¿Sí? y la reconstruye como la de un creyente devoto cuyo plan, salió terriblemente mal. Vamos a ver esos mecanismos narrativos que usa para que nos cuestionemos todo lo que creíamos saber. O sea, la pregunta de fondo es, ¿cómo se convierte al villano más famoso de la historia en un héroe trágico? Pues como en cualquier buen proyecto de demolición, se empieza por los cimientos. Y en este caso, En este caso el cimiento es el propio nombre, Iscariote. ¿de acuerdo? Empecemos por ahí. ¿Cómo se desmonta un nombre que es sinónimo de traición? La novela, a través de la voz de Benjamín, del hijo, empieza negándolo todo. Todas las acusaciones. Sí, ni ladrón, ni traidor por dinero, ni suicida. Dice que todo eso son leyendas que se crearon mucho después. Y ahí viene el primer golpe narrativo. Que es brillante. Archer y Moloney atacan directamente la etimología del nombre. A la raíz. A la raíz que durante siglos ha servido para justificar su maldad. Te explican que Iscariote no viene de sicari, que era una palabra latina para los celotes más extremistas, los sicarios. Ah, Y tampoco viene del hebreo sacar, que significa mentiroso. qué casualidad, ¿no? Claro, son dos interpretaciones que, fíjate qué casualidad, encajan a la perfección con el personaje que se quiso crear. O sea que se le buscó un origen al nombre que encajara con la narrativa del traidor. Exactamente. Es una especie de profecía autocumplida etimológica. La novela propone algo mucho más simple, mucho más mundano. ¿Y qué es? Iscariote viene de Ish Keriov, ¿Qué significa? simplemente el hombre de Kerioth. Vaya. De repente, Judas deja de ser una etiqueta, un concepto, y se convierte en una persona con un origen, un tipo de Judá, Le quitan el disfraz de villano. y le ponen la ropa de un judío normal y corriente, fiel a la Torá. Es el primer paso para humanizarlo. Una vez que le quitas esa carga al nombre, el siguiente paso es construir su fe. Y el libro lo presenta no como un seguidor más, sino como uno de los más fervientes, ¿no es así? Totalmente. Y esto es clave. No lo introducen como un personaje ambiguo que se une al grupo con dudas. No. Al contrario, Judas empieza como discípulo de Juan el Bautista. Ah, o sea que ya venía de ahí. Sí. La novela nos pinta la escena en el Jordán cuando Juan ve a Jesús y dice esa frase icónica. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el Judas de esta historia eso es una revelación. Inmediata, se convierte en el acto, y es él quien, lleno de entusiasmo, va corriendo a buscar a su amigo Felipe para decirle, lo hemos encontrado al Mesías. Lo posiciona como un evangelizador desde el minuto 1. No es un personaje pasivo. Para nada. Es un miembro central, proactivo, un hombre inteligente, que conoce las Escrituras y cuyo compromiso es absoluto. Y esto es fundamental para el resto de la novela. Claro, porque la tragedia que viene después no es la caída de un malvado, sino el desmoronamiento de un creyente convencido. Es la historia de una fe llevada al extremo equivocado. Y es a través de los ojos de este creyente que vemos los milagros. Me imagino que eso refuerza su convicción, pero también introduce, no sé, algún tipo de conflicto. Ahí está la clave de su psicología. Él ve a Jesús curar a un paralítico, por ejemplo, pero lo que de verdad le impacta es que le diga, tus pecados te son perdonados. Uf, eso en la época. Desafiar a toda la jerarquía religiosa. Judas lo defiende, claro,
Pero a la vez, como judío devoto que es, estas cosas le chirrían un poco. Lo entiendo. Y lo vemos sobre todo cuando Jesús acoge a Mateo, el recaudador de impuestos. Un colaboracionista con los romanos, vamos. Exacto. Para un judío piadoso como Judas, eso es impensable. Pero aún así su fe no se tambalea. No, pero empieza a nacer un conflicto en su interior. Es una dualidad fascinante. ¿En qué sentido? Por un lado, una lealtad ciega a su maestro. Por otro, una confusión doctrinal cada vez mayor. No entiende por qué Jesús parece romper las reglas que él ha respetado toda su vida. ¿Su frustración con los fariseos, entonces, no es? No es la de un revolucionario. Es la de alguien que ve cómo atacan a su líder con argumentos que, en el fondo, él mismo comparte en parte. Esa tensión es el motor de todo lo que ocurrirá después. Y supongo que esa tensión explota en algún momento. ¿El libro marca algún punto de inflexión claro? Sí, y es uno de los episodios más conocidos, el milagro de los panes y los peces. Ah, claro. La novela lo describe como un acontecimiento espectacular. 5.000 personas alimentadas, la gente eufórica. Me lo imagino. Y de repente la multitud estalla. Empiezan a gritar, «Este es el profeta, tenemos que hacerlo nuestro rey». Y para Judas, ese es el momento. Ese es, piensa, ya está. Aquí empieza la revolución. Vamos a restaurar el trono de David y a expulsar a los romanos. Es la confirmación de todo lo que él esperaba. El Mesías político, el libertador. Exacto. Pero aquí es donde sus expectativas y la misión de Jesús chocan de frente. De forma catastrófica. Totalmente. Porque Jesús no solo rechaza ser nombrado rey, sino que se retira y empieza a hablar de sí mismo con ese título tan extraño, el Hijo del Hombre. Y a predecir su muerte. Sí, a predecir que va a sufrir, que lo van a matar y que resucitará. Para la mente de Judas, eso es un disparate. Es incomprensible. Un Mesías que sufre y muere no encaja en ninguna de las profecías que él conoce. Es una traición a la propia idea de Mesías. Y aquí es donde su plan empieza a gestarse entonces. Él ve que Jesús se dirige hacia un desastre y siente que tiene que hacer algo. Precisamente, la novela nos lleva al viaje a Jerusalén. Judas está angustiado. Claro. Ve a Jesús caminar voluntariamente hacia lo que él considera una trampa mortal. Y en este estado de desesperación conoce a un escriba. Que parece comprensivo. Muy comprensivo. Y Judas se desahoga con él. Le confiesa que teme que los enemigos de Jesús en Jerusalén lo vayan a destruir. Que Jesús está cometiendo un gran error por su fatalismo. Y el escriba le ofrece una solución. Aquí es donde se siembra la traición. Exacto. Pero se reinterpreta por completo. No es un acto de maldad. Es un plan de rescate. Desesperado. Y terriblemente ingenuo. El escriba le dice, «No te preocupes, yo te puedo ayudar. Tengo hombres que pueden sacar a Jesús de la ciudad discretamente. Y llevárselo lejos. Y llevarlo de vuelta a Galilea, a un hogar seguro, lejos de sus enemigos». Judas en su angustia se agarra a eso como a un clavo ardiendo. Cree que ha encontrado un aliado. Para salvar a su maestro de sí mismo. Vale. La idea del plan de rescate es muy potente, pero aquí me surge una duda, que seguro que a mucha gente también. A ver. ¿Qué pasa con el gran símbolo de la traición? Las 30 monedas de plata. ¿El libro simplemente lo ignora o le da una vuelta? Es la pregunta del millón, y la novela la aborda de frente. Menos mal. Claro, sería un agujero de guión enorme si no lo hiciera. En esta versión, el dinero no es un pago. ¿Entonces qué es? El escriba se lo da a Judas, sí, pero lo presenta como una ofrenda para el templo, una forma de legitimar la operación, de hacerla parecer oficial, ¿sabes? ¡Ah, qué listo! Judas, que está en medio del pánico y la prisa, lo acepta sin pensar. El dinero se transforma. Ya no es el motivo. No, ya no es la codicia. Es una simple pieza más del engranaje del engaño del que él mismo es víctima. Es una reinterpretación muy astuta. Así que llegamos a la noche clave. La última cena, Getsemaní. ¿Cómo se desarrolla la escena del beso? Con una tensión brutal. Primero, en la cena, Jesús suelta la bomba. Uno de vosotros va a traicionarme. Imagina la mente de Judas en ese momento. Pensando que él es el único que está intentando salvarlo. Claro. Luego, en Getsemaní, Judas llega con los hombres del escriba. Se acerca a Jesús, lo abraza y le da un beso diciendo, «Maestro, maestro». Que es la imagen icónica. Pero en su cabeza, ese beso no es una delación, es la señal. La señal convenida. Para que sus aliados identifiquen a Jesús, lo aparten del resto y se lo lleven a un lugar seguro. Y ahí es cuando todo se tuerce. De la forma más horrible posible. La ironía dramática es demoledora. ¿Qué pasa exactamente?
En el mismo segundo en que los hombres, que resultan ser guardias del templo, apresan a Jesús, Judas se da cuenta. Del engaño. El escriba lo ha utilizado, lo ha engañado. El gesto que la historia recordará como el símbolo universal de la traición es en esta novela la señal de un rescate fallido. Su error debe ser... Absoluto. Acaba de entregar a la persona que más quiere en el mundo a sus peores enemigos, creyendo que lo estaba salvando. ¿Y los demás discípulos? Huyen. Todos huyen. Todos. 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 Pero Judas se queda allí, paralizado, viendo la magnitud de su error. No puede procesar lo que acaba de hacer. El final de la historia para él es devastador. Se convierte en el enemigo público número 1 en cuestión de horas. Escribe su desolación. Sigue a la comitiva hasta la casa del sumo sacerdote Caifás. Escondido. Sí, y ve a Pedro negar a Jesús 3 veces. Uf. En un momento de desesperación, intenta acercarse a Pedro, quizá buscando ayuda o consuelo. Y Pedro le grita, «Más te valdría no haber nacido». ¡Jo, qué duro! Está completamente solo. Y el escriba que lo engañó remata la faena. Lo remata, sí. En ese mismo patio oye cómo el escriba lo señala y grita su nombre, Judas Iscariote. Y la multitud. Empieza a corear, «traidor». Se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto. El sistema que él quería burlar para salvar a Jesús, ahora lo usa a él para cargarle toda la culpa y lavarse las manos. Terrible. La última imagen que tenemos de él es viendo cómo se llevan a Jesús ante Pilatos, mientras los gritos de «crucificadlo» ahogan cualquier intento suyo por explicar la verdad. O sea que, resumiendo, la novela no intenta decir que Judas fue un héroe o que hizo lo correcto. No, para nada. Más bien lo pinta como una figura profundamente imperfecta. Exacto. No busca la absolución, busca la complejidad. Presenta a un hombre consumido por una fe tan intensa como rígida. Un hombre incapaz de aceptar un Mesías que no encajaba en su molde mental. Eso es. Su traición no nace del odio ni de la codicia, sino de un amor posesivo. Y un intento desesperado. Por forzar la realidad para que se pareciera a sus creencias. Quería un rey conquistador y no podía soportar la idea de un cordero sacrificado. De una manera o de otra completamente distinta dependiendo de quién la cuente. Totalmente. Esta novela le da a Judas una voz y una lógica interna que, aunque esté equivocada, te permite entenderlo. Lo transforma de un monstruo de cuento, un villano de una sola dimensión, a una figura trágica al nivel de las grandes tragedias griegas. Sí. Un personaje cuyo mayor pecado, paradójicamente, fue un exceso de fe. Una fe ciega. Una fe ciega que le impidió ver la verdad que tenía delante. Y te deja con una pregunta que sigue resonando mucho después de cerrar el libro. Y creo que es un buen punto para dejar a nuestra audiencia pensando. A ver. ¿Qué pasa cuando juzgamos un acto solo por sus consecuencias, ignorando por completo la intención? Buena pregunta. Si aceptamos la premisa de esta novela, que Judas actuó por un amor equivocado y no por malicia, deja de ser una traición, o eso solo hace que la tragedia sea todavía más profunda, más insoportable.